¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? La amenaza Chaira, hemos titulado este capítulo, partiendo del debate que se nos viene en unas cuantas horas y de las recomendaciones que le han hecho diversos personajes a Xóchitl Gálvez para que se lance con todo en contra de Claudia Sheinbaum, que evite incluso que ignore las reglas dictadas por el propio Instituto Nacional Electoral. Esto último señalado por Jorge G. Castañeda, quien forma parte de una u otra manera de un grupúsculo que está muy preocupado, por supuesto, por todo lo que acontece alrededor de la candidata, en donde encontramos a Héctor Aguilar Camín, a Leo Zuckerman, a Loret de Mola, a Broso, a Ricardo Alemán, a Joaquín López Dóriga, a Francisco Martín Moreno, por supuesto. Y aquí es donde nos topamos también, fíjese lo que son las cosas, con dos bandos que incluso ya se confrontaron después del primer debate, a raíz de que uno de ellos reconoció que la ganadora había sido Claudia Sheinbaum, provocando la furia del otro. Y esto tiene lógica, gente como Ferris de Com, como Pablo Magluf, como Martín Moreno, como incluso, por supuesto, un personaje tan, pero tan particular como el cartonista Calderón, son más fanáticos que pragmáticos. La parte pragmática es un Loret, un López Dóriga, un Broso, una Denise Dresser, que a final de cuentas ellos lo que ven es el negocio, lo que ven es la mercantilización de la información y como tal saben perfectamente que esta está en riesgo. Por eso se atreven a cuestionar a su candidata y decirle, oye, reacciona porque aquí el business se nos está cayendo, algo que no es aceptable de la otra parte que dice, cuidado, aquí no se reconoce absolutamente nada y cuyo anti-López Obradorismo la ciega de tal forma que le impide darse cuenta de la realidad. Ahora, ¿qué tan positivo es que Xóchitl Gálvez haga caso de este tipo de señalamientos, de este tipo de cuestionamientos? La realidad es que me parece que nada, así de sencillo. Si no tiene información perfectamente comprobada, perfectamente sustentada de un hecho que de verdad pueda cambiar el transcurso del debate, lanzarse de manera agresiva, sinceramente, no es recomendable. Y no es recomendable porque así está confirmado, ni siquiera es una opinión personal de su servidor. Basta ver los resultados, ¿no? Que han tenido, por ejemplo, esta estrategia de guerra sucia o campañas sucias que han llevado a cabo ya durante todo este sexenio, pero que intensificaron a raíz del último, ¿qué le gusta? El último semestre. Cero, cero. Ahí están las encuestas. No se ha movido ni un ápice a favor de Xochitl Gálvez. E incluso encuestas como Massive Caller, como México Elige, le dan un crecimiento pírrico después de lanzar narcopresidente, narcocandidata, las notas que ya hemos evaluado de principio a fin, las protestas de parte de Ricardo Salinas Pliego, los videos en contra de Claudia Sheinbaum. No entienden que México no es el del 2006, que ya no es la misma sociedad que se deja llevar por esos discursos eh, mm, trágicos, por esas narrativas apocalípticas. En realidad, la gente está mucho más informada de una manera o de otra, o simplemente ya no les cree a ese tipo de señalamientos, que es algo sumamente grave para cualquier integrante de la partidocracia mexicana. La gente cuando le dices, nos van a llevar a Cuba, pues ya pasaron 5 años y no hemos avanzado para La Habana, nos van a convertir en Venezuela, pues tampoco somos Venezuela. Entonces, ¿de qué me estás hablando, maestro? O sea, ¿de qué me estás hablando? Me estás tratando como idiota porque estás tratando de venderme una idea que es a todas luces falsa y que solamente existe en tu mundo, que solamente existe en tu visión de las cosas. Y esto se debe a que en el equipo de Galvez pues están personajes como Max Cortázar, quien resultó ganador en el 2006 con esa estrategia, pero que no logra avanzar, ¿no? En torno a cuál es el país que existe en este momento y cuál es el tipo de votantes que salen a sufragar
los próximos días. Yo lo he comentado con ustedes, para mí es un error brutal de verdad de la oposición no reconocer absolutamente nada de López Obrador. Es una pésima estrategia lanzarse en contra de Andrés Manuel López Obrador o en contra de la propia Claudia Sheinbaum. ¿Por qué razón? Porque aunque se molesten los anti-López Obradoristas, la realidad es que López Obrador es un presidente sumamente popular. Aunque Ciro Gómez Leiva crea que no puede caminar por las calles, es sumamente popular. Y si tú le pegas al más popular de la escuela, perdón, te vuelves en el enemigo de la mayoría de la escuela. Así de sencillo. Pero eso no lo ven porque están dentro de su propio círculo, en donde López Obrador efectivamente es el diablo, donde López Obrador efectivamente es el anticristo, ¿no? En donde López Obrador es el satánico, en pocas palabras, en donde López Obrador, como ellos lo definen, es una caca, ¿no? Entonces, para ellos es normal, pégale, pégale, eso te va a generar muchos votos y vamos a estar nosotros brindando con nuestra champán y vamos a estar brindando nuestro café de Polanco y vamos a estar nosotros brincando de alegría, por supuesto, en nuestra terraza, en nuestro yate y ese porcentaje no gana elecciones. Se roba elecciones, pero al no tener el poder a su favor, no lo puede hacer. Aunque lo va a intentar a través del Instituto, a través del Tribunal Electoral y del Poder Judicial. Aguas con ese punto que estaremos muy pendientes. Pero de entrada, hablando de votos, no lo hay. ¿Por qué? Porque no representan una mayoría. No son una mayoría. Y en lugar de entender esa mayoría, empatizar con esa mayoría, llegar al fondo con esa mayoría, prefieren despreciarla, prefieren ofenderla. ¿Cuántos años llevamos de discursos en donde se utiliza la palabra chaira de forma denostativa? En donde se califica a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador como pejezombis, en donde consideran que son tontos a los cuales basta con una mañanera para que vayan directamente con una actitud acrítica a creer todo lo que dice el primer mandatario. No dudo que haya gente, un pequeño grupo, muy pequeño grupo, que responde a ese perfil, pero lo que no entienden es que la gran mayoría sigue a López Obrador por convencimiento propio, porque están conformes con la forma como ha actuado, porque se sienten contentos con Andrés Manuel. Y eso pasa por la representatividad que tiene Andrés Manuel, por ser uno de los suyos, o porque así lo considera ese sector mexicano, que es uno de los suyos. A partir de ahí, todo cambia, todo, absolutamente todo se modifica. Pero eso no lo va a poder ver un Pablo Magluf que insiste en su cuenta de X o en el foro en la hora de opinar, de que no es posible que la mayoría de los mexicanos no se den cuenta de la agresión a las instituciones. Lo que dice Lorenzo Córdoba, lo que dice Carlos Elizondo, lo que dice Denise Dresser, lo que dicen en Atypical TV, ¿no? No es posible que no lo entienda. Y ojo, te ofenden porque dicen, no lo entiende la gente menos preparada, que ahí viene la amenaza Chaira, ¿no? Para la mayoría de la gente no es ninguna amenaza, es parte de, ellos son los que no logran comprenderlo. E insisto, entran en una estrategia de campaña a ofender no solamente a la candidata, sino también a sus seguidores. No solamente al presidente, sino también a sus seguidores. Y después se acercan a pedirte el voto. Después de que lanzaron una andanada discriminatoria, clasista, racista en contra de las personas, lo acabamos de ver en 2 episodios de Xochitl Gálvez. Uno, cuando hace el famoso güey, si a los 60 años no tienes casa propia, ¿no? Estás muy güey. Y otro, cuando califica a los seguidores de la Santa Muerte, el culto de la Santa Muerte, como delincuentes. No puedes decir eso. Bueno, una tercera, cuando le dijo mediocre a los banqueros, ¿no? O sea, no puedes llegar pidiendo una tacita de té y dándole una cachetada a la persona a tu vecina, ¿no? Pero ellos no lo logran entender porque es una enorme soberbia la que los rodea. Y es un punto que seguramente estará presente en todo este cierre de la elección, en donde nos vamos a topar con todo tipo de señalamientos, con todo tipo de agresiones. Y lo que es fundamental en esto es las pruebas, los datos, los documentos, los hechos que nos permitan precisamente corroborar que todo lo que se está lanzando en contra de cualquier personaje, de cualquier partido político, pueda ser verificado en ese marco. Por supuesto que para la derecha lo que hay y lo que se viene es una amenaza chaira. ¿Por qué razón? Porque para ellos es inadmisible
inadmisible que las personas de un sector de la población tengan derechos, que las personas de un sector de la población sean prioridad para un gobierno, que las políticas públicas estén pensadas y definidas en favor de ese sector de la población, que se busque erradicar las asimetrías, profundas asimetrías que existen en nuestro país, que se atrevan a quitarles ciertos privilegios, ni siquiera todos, para que las cosas sean mucho más parejas. A ese sector de la población no le interesa que las cosas sean parejas, le interesa que las cosas sean a su modo, porque así ha sido durante todo este tiempo. Tan acostumbrados están, tan normalizado está todo esto, que de verdad lo ven como un ataque, lo ven como un retroceso, lo ven como una ofensa, lo ven como un ejemplo palpable de la ignorancia. Ojalá algún día puedan llegar a comprender el daño que ellos mismos se han hecho al tener una actitud tan ciega, tan ofensiva, tan deleznable hacia un sector de la población que durante muchos, pero muchos años estuvo esperando verse representado en la silla del águila. Por supuesto que cuando las cosas no le benefician al sector más empoderado de nuestro país en materia económica, comienzan con acciones, comienzan con lo que diría el maestro Fernando Buenavade, que lo señalaba mi querido Federico Bonazo en Narrativas hace unos momentos, con la rebelión de los burgueses, con estos actos en donde de una u otra manera tratan de boicotear, tratan de sabotear, tratan de obstaculizar a cualquier gobierno progresista que busque que la situación sea distinta a lo que ha venido emergiendo durante décadas. Vea lo que pasa en Colombia, en donde Gustavo Petro no ha podido gobernar como él quisiera por el simple hecho de que la derecha no se lo permite, porque quiere llevar a cabo y ha llevado ya algunas reformas que le permiten al pueblo colombiano tener un mejor futuro. Este tema de las afores, en ningún momento, en ningún sentido, fíjese cómo cambiaron la narrativa. Primero decían que era porque no estaban inactivas, que decían que eran que como estaban activas las cuentas que se iban a quitar, entonces había que ponerle que era inactivo porque si no era un robo en despoblado. Finalmente se retiró la palabra activa como tenía que ser, se puso inactivas y entonces ya cambiaron, ya pidieron que el gobierno busque a las personas de esas cuentas inactivas y les avise que tienen dinero. Por ejemplo, como si las personas de esas cuentas no lo supieran o sus familiares no lo supieran. ¿Qué porcentaje hay de esos 40,000 millones de pesos de las personas que no lo supieran? Pero ya la cambiaron. Ya es por ese lado, es que por eso el gobierno te lo quiere robar. Ya no es la reforma como tal. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la reforma como tal busca beneficiar a una mayoría, busca que las cosas sean más parejas. Así de sencillo, que se pueda apoyar a aquellos que menos tienen, que las cosas vayan siendo mucho más acordes a una realidad. Y eso es lo que les ofende, eso es lo que les insulta, eso es lo que los lleva a la agresión en todos los sentidos. Esperamos un segundo debate en donde definitivamente veremos cuál es la actitud de Xóchitl Gálvez. Lo cierto es que este clima de polarización en el que se ha desarrollado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin duda que el interés, que las pasiones alrededor de la política están más que presentes en cualquier mesa de café, no digamos por supuesto de las plataformas, ¿no? Y ojo, yo insisto en la politización es parte esencial precisamente de cualquier sociedad. Eso es un hecho importante, sin importar si eres militante o no eres militante de un partido político. Hay aspectos importantes, sí, como por ejemplo que es un hecho que será una mujer la que gobierne nuestro país durante los próximos 6 años. Si todo sigue como va, Claudia Sheinbaum podría alcanzar incluso más votos que el propio Andrés Manuel López Obrador. Y sin embargo, para la oposición, con el afán de revertir esto, el debate juega un papel determinante, aun y cuando queda claro, por supuesto, que si no hay un error de Claudia Sheinbaum, un descalabro de una magnitud que rompe inercias, que convence a millones de girar, de irse para el otro lado, pues no va a pasar absolutamente nada con los debates, por muy agresiva que salga la señora Xochitl Gálvez. A final de cuentas, quienes están interesados en la política son los que van a ver este debate y no sé si ahí está el target que le permitiría avanzar un poco más a Gálvez. ¿Por qué?
porque los que están interesados en política ya definieron su voto en un porcentaje mayoritario y los que no lo han hecho cada día están más convencidos de no votar por Gálvez. Incluso prefieren votar por Maines o no votar, pero no votar por Gálvez, ¿no? Veremos qué es lo que queda de este segundo debate. Por supuesto, siempre pesará más allá del análisis, de la discusión, pues los comentarios ingeniosos, ¿no? Los comentarios humillantes, es lo que van a buscar, me queda claro en el equipo de Xochitl Gálvez, dar ese golpe efectivista, ¿no? Con algún tipo de mención, con algún tipo de señalamiento, con algo que saque de su zen a la doctora Claudia Sheinbaum, porque para ellos, para este grupo, más vale hacer todas las trampas posibles con tal de evitar a la amenaza Chaira. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Si les gustó el video, pulgar arriba, compártanlo, déjenos su comentario, su suscripción, denle a la campanita y si hay chance, super chat, super gracias. Yo, como siempre, les agradezco a favor su atención y nos vemos mañana con las entrevistas de Alejandro Encinas, Vanessa Romero, Braulio Luna, el predebate de narrativas y por supuesto también una nota buenísima de la doctrina Monroe. Gracias, buenas noches.